Tres escalofriantes historias de padres que descubrieron el terror oculto en sus hijos. Luis llegó a casa con el corazón acelerado y la mente nublada por la fatiga. Había trabajado toda la noche en la construcción, con el eco de las herramientas resonando en su cabeza. Abrió la puerta y sintió un escalofrío recorrer su espalda. La casa estaba en silencio, demasiado silencio que le oprimía el pecho. Cuando encendió la luz del salón, sus ojos se posaron en el sillón, su hijo Diego, sentado como una sombra, con la mirada perdida en un vacío inquietante. ¿Diego? Su voz sonó temblorosa, como si el eco mismo del nombre lo espantara. No hubo respuesta. La mirada de su hijo era un abismo, un pozo sin fondo donde la oscuridad se había apoderado de su ser. Luis, que había luchado como un guerrero para mantener a su familia alejada de la violencia que él mismo había conocido de niño, pensó que esto era solo una fase. Pero el extraño comportamiento de Diego lo carcomía por dentro. Esa noche, el televisor estaba intermitente con noticias sobre jóvenes desaparecidos y un culto oscuro que invadía su barrio, despertando cada vez más miedo entre los vecinos. Un nuevo terror se apodera de nuestras calles, dijo la noticia, mientras Luis sentía un sudor frío recorrer su frente. Intentó acercarse a su hijo, preguntándole qué le pasaba, pero Diego solo lo miró con esa lejanía que lo hacía parecer un extraño. A medida que pasaban los días, la distancia entre ellos se hacía más palpable. Luis, ansioso, compartió sus temores con otros padres del barrio, quienes murmuraron sobre ceremonias misteriosas en un antiguo edificio abandonado al final de la calle. El horror se apoderó de él. ¿Podría su hijo estar involucrado? El pensamiento lo sacudía como un terremoto. Una tarde, mientras buscaba a Diego entre las sombras de las calles, se topó con dos viejos amigos. Sus ojos reflejaban la angustia compartida de la incertidumbre. El señor Gonzalo, tu vecino, es el cabecilla de ese culto, Luis, susurraron. El golpe fue devastador. La confianza en su comunidad se desmoronó en un instante. Luis sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Luis se adentró en la oscuridad de su investigación. Descubrió secretos que lo hicieron temblar, manipulaciones y mentiras tejidas en su vecindario como una telaraña gigante, esperando atrapar a sus presas. Pero lo que más le horrorizaba era la posibilidad de que Diego, su único hijo, estuviera siendo devorado por esa sombra. Recordó las historias de su abuela sobre espíritus que llevaban a los jóvenes por caminos sin retorno. Temor y desesperación lo inundaron. Esa noche, decidió seguir a Diego, decidido a salvarlo de lo que fuese que lo estaba arrancando de su vida. Caminó con pasos silenciosos hasta el viejo edificio, su corazón bombeando con fuerza. Al acercarse, sintió un frío helado que le abrazaba la piel. Las luces temblorosas y los sonidos lejanos de risas y cantos se mezclaban en su mente, creando una sinfonía de terror. Justo cuando estaba a punto de entrar, sintió una mano sobre su hombro. Era el señor Gonzalo. No debería estar aquí, Luis. A veces es mejor no saber lo que ocurre en la oscuridad. Las palabras reverberaron en su ser mientras la puerta del horror se abría ante él. ¿Qué pasaría con Diego? ¿Y si no era solo una fase? Su corazón latía con una determinación y un pánico que nunca había experimentado. La noche estaba a punto de develar sus secretos y Luis sabía que cruzar esa puerta podría cambiarlo todo. El corazón de Luis latía con fuerza mientras el señor Gonzalo lo miraba fijamente, sus ojos reflejando una oscuridad que parecía traspasar la razón. Las palabras del vecino resonaban en su mente como un eco inquietante. ¿Qué pasaría si se adentraba más en esta pesadilla?
pero el amor por su hijo lo empujaba hacia adelante, como un guerrero que lucha contra sus miedos. Gonzalo, el rostro iluminado por la tenue luz de la luna, sonrió de manera perturbadora. Luis, te lo advierto. Hay cosas que es mejor dejar en la oscuridad. No sabes lo que te espera adentro. La advertencia quedaba flotando en el aire, pesada, amenazante. Luis aclaró su voz, tratando de controlar el temblor que empezaba a invadirlo. Diego está ahí. Necesito encontrarlo. No puedo perderlo, respondió con una determinación desgarradora. En su mente, la imagen del niño que había conocido, lleno de risas y sueños, se entrelazaba con la visión del extraño que ahora ocupaba su lugar. La mirada vacía de su hijo lo atormentaba. El hombre dio un paso atrás, como si reviviendo sus propias dudas internas murmurara, no puede salvar lo que ya está perdido. La tensión en el aire era palpable. Luis le miró con ira contenida, pero también con desesperación. ¿Qué hacía su hijo en aquel lugar? Sin esperar respuesta, Luis se giró y empujó la puerta del antiguo edificio. Al cruzar el umbral, un aire denso y viejo lo envolvió, como si el mismo lugar estuviera vivo y sintiera su presencia. Las paredes estaban decoradas con símbolos extraños, algunos manchados con lo que parecían ser restos de rituales pasados. En el fondo, se escuchaban susurros, melodías apagadas que parecían llamar su nombre. Se adentró lentamente, cada paso resonando en el silencio opresivo. Escuchó risas, pero no eran risas de alegría. Eran risas burlonas, oscuras. Y en el centro del salón, vio sombras danzando a la luz de una fogata. Los miembros del culto se movían en un frenesí hipnótico, y en el centro, Luis sintió que el corazón se le paraba. Su hijo, vestido con ropajes oscuros que no le pertenecían, estaba rodeado por figuras encapuchadas. La mirada de Diego se había transformado, ya no era la misma. Era un vacío que se estremecía ante el fuego, como si estuviera en trance. Diego, gritó Luis, desesperado. Pero el niño no pareció escuchar, una sonrisa socarrona apareció en su rostro mientras giraba la cabeza lentamente, sus ojos brillaban con un destello extraño, casi sobrenatural. Los miembros del culto volvieron su atención al padre, sus miradas frías y calculadoras le provocaron escalofríos. ¿Te atreves a romper el pacto?, preguntó uno de ellos, su voz rasposa como el crujido de la madera muerta. Los voy a sacar de aquí, gritó Luis, intentando avanzar, pero una fuerza invisible le frenó. Sin importar cuánto luchara, solo se sentía más atrapado. Con cada segundo que pasaba, veía a Diego sumergirse más en el ritual. El fuego brillaba en sus ojos. Hay cosas que no entiendes, Luis, dijo Gonzalo, apareciendo tras él como una sombra que parecía susurrar el mismo terror. Este no es solo un juego, es un destino. La angustia reventó dentro de Luis, la desesperación consumiendo cada rincón de su ser. ¿Cómo había llegado a esto? El rostro de su hijo, la risa de su infancia, se transformó en una imagen distorsionada de horror. Sin embargo, aún había una pequeña chispa de esperanza, un pequeño destello de la vida que alguna vez conoció. Junto a él, Diego comenzó a cantar en un idioma que sonaba a antiguas maldiciones perdidas en el tiempo, la letra envolviendo el aire en un arco de oscuridad. Luis sintió que algo dentro de él estallaba con fuerza, la necesidad de luchar no solo por su hijo, sino para liberarlo de ese destino que se cernía sobre él, pero una risa profunda y retumbante se escuchó en el lugar. Una oportunidad se te da, padre. Pero no todos los caminos llevan a la luz. Gonzalo salió de las sombras, revelando en su mano un daguerrotipo que contenía imágenes que Luis nunca debió ver. El choque de lo revelado lo dejó helado. Sus pasos los llevaron hacia la verdad de lo que sus vecinos habían ocultado, algo que iría más allá de los límites de su entendimiento. Así, una decisión pesaba en su corazón: ¿sacrificaría su propia alma para salvar a Diego, o se perdería para siempre en la oscuridad de aquellos que una vez consideró amigos? La respuesta podría cambiar no solo su vida, sino también la de todos los que lo rodeaban. La escena se tornó en un caos de risas y gritos. Luis alzó la voz:
no dejaré que esto termine así. Justo en ese instante, algo comenzó a retumbar en las paredes y las sombras parecieron cobrar vida. ¿Era el comienzo del final, o solo el principio de una pesadilla aún más oscura? La risa se incrementó, resonando como un eco enloquecido que llenaba el aire denso y viciado. Louis sintió que el pánico se desbordaba en su pecho. Sin embargo, una furia ardiente comenzó a tomar control de su cuerpo, empujándolo hacia adelante, desafiando la fuerza que le mantenía inmóvil. Con cada paso, el centro del ritual se acercaba más, el danzón de sombras y fuego lo hipnotizaba y aterrorizaba a partes iguales. Diego, gritó otra vez, su voz desgarradora atravesando la negrura. Pero el niño continuaba en trance, privado de su esencia, mientras los encapuchados giraban a su alrededor como si fueran sombras de un mundo olvidado. La atmósfera crepitaba, cargada de una energía oscura que sentía pulsar en su piel. Una risa resonó de nuevo, esta vez más cerca, helando la sangre de Luis. Todo tiene un precio, querido amigo, pronunció Gonzalo, acercándose lentamente. Sus ojos centelleaban con una malicia que confirmaba las peores sospechas de Luis. La eternidad tiene un precio mayor que tu alma. Las palabras agonizantes calaron hondo en Luis. No estaba dispuesto a rendirse. Se arrojó hacia adelante, el cuerpo temblando al borde de una locura. Las sombras lo rodearon, susurrándole secretos que ninguna mente debía conocer. Pero había algo dentro de él que se negaba a sucumbir, el amor por su hijo. Cuando se acercó más, el fuego central pareció cobrar vida propia, estallando con llamas que danzaban río abajo, como si le estuvieran llamando a unirse a su abrazo ardiente. De repente, una figura encapuchada se giró y, por un momento, Luis sintió que su corazón se detenía. El rostro que emergió era el de su difunta esposa, pero en lugar de mostrar amor, lo miraba con desdén. ¿Qué crees que puedes hacer?, dijo ella, su voz etérea llenando el espacio. No puedes salvarlo, él ha elegido su camino. Las palabras cortaron como un cuchillo al corazón. Luis cayó de rodillas, los ojos llenos de lágrimas que nunca cesarían. No, Diego. Despierta, gritó, pero su voz se ahogó entre los ecos de la risa burlona. La niebla de las sombras parecía rodar hacia él, disolviendo cualquier esperanza de rescate. En ese instante, comprendió que el pacto no solo implicaba a él, sino también al profundo bosque de secretos que había crecido entre los habitantes del pueblo. Gonzalo se acercó aún más, sus ojos brillando en la oscuridad como ojos de un felino. ¿Preferirías perderlo eternamente a enfrentarte a lo que realmente son estos cultos? La amarga verdad apretó el corazón de Luis como un cepo, atrapándole en un miedo que nunca imaginó sentir. Cuando las encapuchadas figuras comenzaron a rodearlo, un pánico desgarrador se apoderó de él. Las sombras parecían moverse con vida propia, arrastrándose por el suelo, susurrando promesas de oscuridad y libertad. Sin embargo, algo en su interior le gritaba que luchara. Con un grito de desespero, Luis se levantó, alzando la mirada hacia su hijo. Diego, ven a mí. Despierta de este sueño. Momentáneamente, los ojos del niño se encontraron con los de su padre. Una chispa de reconocimiento brilló allí, pero el fuego que lo envolvía era demasiado fuerte. Él no puede volver, dijo Gonzalo, dejando caer el daguerrotipo al suelo. Una imagen de un niño sonriendo brillaba en el cristal, pero de una manera distorsionada. Esa imagen es un recuerdo, la oscuridad siempre se come los recuerdos. El sonido de un crujido profundo emergió de las paredes que parecían estar respirando, revelando un resquicio a través del cual una luz tenue iluminó la habitación. Luis supo en ese instante que no todo estaba perdido. La oportunidad de luchar por su hijo era real. Usando las últimas reservas de su fuerza, se lanzó hacia Diego, intentando romper el círculo que le envolvía. Los cultistas aullaron de rabia, y la atmósfera se cargó de electricidad. Pero en ese instante, una sombra aún más oscura se deslizó por las sombras, hacia el interior del corazón del ritual. No, gritó Luis, sintiendo que la oscuridad iba a tragárselos a todos. Fue entonces cuando se dio cuenta.
de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Un destello de luz resplandeció en su mente, tal vez había un camino hacia la salvación, las figuras se disolvían y al mismo tiempo se multiplicaban, el caos estallaba en cada rincón. Luis se sintió dividido, atrapado entre el amor y el horror, mirando a su hijo y a su esposa en el mismo momento, desmoronándose en una realidad que jamás había imaginado. ¿Qué vas a decidir, Luis? La voz de Gonzalo resonó siniestra, cada palabra un peso que podría hundirlo más. ¿Lo salvarás o te salvarás a ti mismo? De repente, el aire se volvió pesado, llameante de inquietudes y secretos a punto de salir a la superficie. Luis supo que su elección definiría el destino no solo de Diego, sino del horror que se cernía sobre el pueblo. Mientras él se preparaba a resolver su destino, la oscuridad se arremolinaba, listas para engullir todo a su alrededor. Justo cuando Luis estaba a punto de actuar, destellos de luz y sombras se entrelazaron, envolviendo la habitación en un caos de terror absoluto. ¿Sería capaz de salvar a su hijo, o sucumbiría ante la oscuridad que había despertado? Entonces, un grito desgarrador resonó, más doloroso que cualquier otra cosa: «¡Papá!». Fue su hijo. Las paredes temblaron a su alrededor, mientras la verdadera confrontación comenzaba. El mundo pareció detenerse cuando el grito de Diego reverberó en la oscuridad, tan desgarrador que hizo temblar las paredes y el alma de Luis. Era como si el tiempo se desmoronara, fusionando el terror con la esperanza en una danza macabra. Luis, con el corazón desbordante de amor y desesperación, se lanzó hacia su hijo, sintiendo cómo las sombras se cerraban a su alrededor, tratando de devorarlo. «Diego, por favor». La voz de Luis era un susurro entre la tormenta de ruidos distorsionados que los rodeaba. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar en un idioma antiguo, sus palabras reverberando en el aire con un poder hipnótico. «Despierta». El fuego del altar central crepitaba con rabia, arrojando chispas en todas direcciones. Luis notó cómo algunas de esas chispas parecían tener vida propia, zumbando y danzando en el aire como pequeñas criaturas que buscando a quien devorar. Las sombras se estrangulaban entre sí, solidificándose, tomando formas humanas, cada vez más grotescas, como si estuvieran burlándose de su intento por salvar a su hijo. «Su esencia es nuestra», susurró Gonzalo desde la oscuridad. «Has venido por nada, Luis. Lo que está hecho, hecho está». Una risa resonó en el aire frío, cruel, y Luis se sintió como si lo aplastaran bajo la enormidad de la desesperanza. Diego seguía allí, atrapado, sus ojos llenos de miedo pero también de un destello de lucha. Luis pudo ver cómo su pequeño cuerpo temblaba, aferrándose a un último hilo de conciencia. Luis sabía que el tiempo se estaba acabando. Si no hacía algo, ese grito de auxilio se convertiría en una melodía de sufrimiento eterna. Con un grito de rabia y determinación, Luis se adentró en el círculo de sombras, las figuras tratando de mantenerlo alejado con manos delgadas y frías. Sintió un frío glacial en su piel, como si la misma oscuridad intentara asfixiarlo. Pero avanzó con fuerza, empujando hacia el centro. «Te lo ruego, hijo, regrésate», murmuró, extendiendo su mano hacia Diego. El pequeño titubeó, pero la conexión aún existía entre ellos, como dos islas a la deriva en un mar de caos. Fue entonces cuando comprendió que no se trataba solo de un rescate físico, era su amor el que debía romper las cadenas que mantenían a Diego atrapado en el trance. «Suelta a mi hijo», gritó Luis, sus palabras cargadas de poder. En ese momento, un rayo de luz surgió de su interior, un destello de amor puro que iluminó la habitación. La luz atravesó las sombras, haciendo que se retorcieran y chillaran como si fueran criaturas dañadas. Gonzalo, aturdido por la repentina explosión de luz, retrocedió, sus ojos llenos de incredulidad. Diego, al sentir la luz, pareció despertar, su mirada intensa y consciente buscando a su padre. «Papá», gritó nuevamente, esta vez con más claridad, como si su voz pudiera romper las cadenas. Luis extendió su mano lo más que pudo, y algo en su interior empezó a encenderse. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por el corazón de su hijo, sino por los sueños que compartieron, por los momentos que aún podía atesorar.
A medida que la luz crecía, las sombras comenzaban a desvanecerse, incapaces de soportar su fulgor, pero la confrontación aún no había terminado. Una sombra más oscura que las demás emergió del altar, tomando forma humana y elevándose hacia Luis. Era una figura grotesca, que emanaba odio y descomposición. No te dejaré escapar, Luis, resonó su voz, como un eco arrojado desde las profundidades del infierno. Luis sintió el horror calar hondo en su pecho, pero todo su ser ardía por salvar a Diego. La luz que había liberado se intensificó, haciéndose casi cegadora. No dejaré que te lo lleves, gritó, lanzándose hacia adelante, con la esperanza de que su amor fuera más fuerte que el miedo. El aire temblaba con la intensidad del momento, cada respiración se sentía cargada de tensión. Luis estaba a punto de desatar un poder que jamás había imaginado que poseía. Pero en su mente, una pregunta resonaba: si lo hacía, ¿qué pasaría con él mismo? ¿Estaba dispuesto a sacrificar incluso su propia existencia para liberarlo? El silencio previo a la tormenta lo envolvía, un cruce entre lo humano y lo sobrenatural, y mientras las sombras y la luz chocaban, todo lo que Luis conocía estaba a punto de ser puesto a prueba. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su hijo? La respuesta se dibujaba en el aire, casi palpable. La oscuridad empezó a temblar como si se sintiera la tensión de la lucha inminente. Luis, envuelto en un tocado de luz, sintió como una fuerza desconocida se adueñaba de su cuerpo, cada célula de su ser vibrando en un eco de desesperación y amor. En aquel instante, la figura grotesca, que había emergido del altar, se abalanzó sobre él, sus garras encontrando resistencia en la luz. Luis pudo sentir un frío que le atravesaba los huesos, un vendaval de pánico que amenazaba con arrastrarlo hacia lo profundo. «Diego», gritó, su voz entrecortada por el miedo. La conexión se sentía más fuerte, pero a la vez más frágil. Se giró hacia su hijo, quien estaba al borde de la locura, atormentado por las visiones que las sombras le infligían. «Cierra los ojos, hijo. Piénsalo. Piénsame». Diego, con los ojos ahogados en lágrimas, se cubrió la cara con las manos, pero aún así, Luis vio cómo cada lágrima se convirtió en un anhelo por escapar. Justo entonces, un grito desgarrador surcó el aire, no de Diego, sino de Gonzalo. La sombra oscura había decidido atacar también a él, incapaz de soportar la tormenta de luz que Luis había desatado. «¿Pero qué has hecho?», bramó Gonzalo, su rostro torcido en una mezcla de furia y horror mientras las sombras a su alrededor caían en descomposición. «No deberías haberlo hecho. Has perturbado el equilibrio». Luis solo pudo enfocarse en su hijo. Con cada segundo que pasaba, la luz crecía aún más, expandiéndose como una ola que devoraba las sombras. Se dio cuenta de que, si no controlaba ese poder, podría resultar en la perdición de todos. Pero su amor por Diego lo arrastró a seguir adelante. No podía detenerse ahora. «El sacrificio es lo que se exige», murmuró la voz oscura, burlona, mientras Luis luchaba contra la fuerza que la sombra ejercía sobre él. «No solo su alma, sino la tuya». De repente, Luis sintió como su ser comenzaba a desvanecerse. La luz, tan poderosa, parecía tratar de arrebatarle su identidad, de consumirlo por completo. Pensó en la vida que había llevado y en los sueños que había tejido junto a su hijo. ¿Era esto lo que él quería? Convertirse en un eco olvidado de sí mismo, atrapado entre el amor y la salvación. Mientras la batalla se intensificaba, Diego, aún con sus ojos cerrados, se concentró en la luz de su padre. De repente, un brillo surgió en su interior, como si también él tuviera poder. «Papá», gritó con todas sus fuerzas, y un torrente de energía brotó desde él. Luis sintió esa chispa, unida a su luz, resonando como una campana en la oscuridad. La conexión que compartían se convirtió en un cable que los unía, un lazo irrompible que se extendía más allá del tiempo y el espacio. La figura grotesca retrocedió, horrorizada ante la fuerza que acababa de despertar. «No. Esto no puede ser», vociferó Gonzalo, su rostro retorciéndose con una mezcla de odio y miedo. «Tienes que rendirte, Luis».
Lo que está hecho, no puede deshacerse. Luis, con un corazón palpitante, sintió que su determinación se solidificaba. No, Gonzalo. Yo decido el final. Y con un grito que resonaba más allá del altar, unió su luz a la de Diego, ignorando la amenaza que las sombras representaban. El aire vibró, y en un instante explosivo, las sombras comenzaron a estallar, llevándose consigo la esencia de lo oscuro. La figura grotesca lo observaba con ojos desorbitados, atrapada en el mismo terror que había sembrado en otros, pero en el fragor de la batalla, algo más surgió. Una sombra más densa y aterradora, escondida en los pliegues del caos, observaba. Era un eco de antiguas almas que habían encontrado su condena. De repente, Luis supo que, aunque había ganado una batalla, la guerra aún no había terminado. El peligro había mutado, como un monstruo que se escondía en la penumbra, esperando el momento propicio para atacar. Listo para el verdadero horror, Luis, resonó una voz en la oscuridad, mientras la sombra nueva se acercaba. Estaba claro, el terror no se iba a desvanecer tan fácilmente, apenas comenzaba. Luis sintió que su corazón latía con fuerza, cada bombeo resonando como un eco de advertencia en su pecho. La nueva sombra emanaba una poderosa sensación de maldad, desbordando angustia y un frío penetrante que parecía cortar el aire. A medida que la figura se acercaba, los contornos se definieron más, y Luis pudo ver la imagen distorsionada de lo que una vez fueron seres en pena, atrapados en un sufrimiento eterno. «Aléjate de nosotros», gritó, buscando proteger a Diego que, aferrado a su luz, yacía temblando. La luz alrededor de ellos empezaba a apagarse, sucumbiendo a la presión del terror que se cernía. Gonzalo, que había estado momentáneamente paralizado por el horror de la situación, hizo un movimiento. Esto no está bien. No pueden derrotar lo que no comprenden. Su voz temblaba, pero no era por miedo, era por la locura que comenzaba a apoderarse de él. La figura tomó forma, una madre desolada, con ojos vacíos, su cabello flotaba a su alrededor como serpientes en la oscuridad. «Tus mentes son débiles», murmuró, su voz un susurro que vibraba en las paredes del altar. «El sacrificio siempre se cobra. Este es el precio del vínculo que intentan mantener». Luis sintió que la luz en su interior titubeaba ante la angustia de esa sombra. El horror de ver a una madre destrozada, consumida por el dolor, le atravesó. Era como si reconociera un fragmento de la tristeza que él mismo llevaba consigo. A pesar de la fuerza que había reunido con Diego, el miedo a perderlo se convirtió en su mayor enemigo. «Diego», gritó de nuevo, urgido por la desesperación. «Regresa. Concédele poder a nuestra luz, no dejes que el dolor te consuma». Mientras hablaba, notó que su hijo hacía un esfuerzo titánico. Diego abrió lentamente los ojos, sus iris brillando como luceros en la oscuridad, pero también estaban manchados por el terror. «Papá, siento sus voces me llaman». Las garras de la figura oscura se alzaron, abiertas como si estuvieran listas para devorar. «Así es, ven a mí, buen chico. Te guiaré a la paz que tu padre no puede ofrecerte». Luis extendió su mano hacia su hijo, notando cómo la sombra intentaba atraerlo, tejiendo promesas sobre el alivio del sufrimiento. «Diego, escucha. No te dejes llevar. La oscuridad nunca trae paz». En el instante en que la figura se abalanzó sobre ellos, un contacto electrizante surgió entre Luis y Diego. Era como si la luz dentro de ellos encontrara su verdadero camino, una conexión que podía desafiar la oscuridad. El palpitar de sus corazones se sincronizó, y la luz brotó en un torrente, iluminando la escena en un resplandor brillante que forzó a las sombras a retroceder. «No», chilló la figura, sus ojos vacíos reflejando un odio profundo. «Todavía no has comprendido el precio de tu elección». Su forma comenzó a desvanecerse, no sin antes lanzar un grito desgarrador que resonó en la caverna, como un lamento de almas perdidas. Luis se sintió ganar fuerza, pero también penuria. «Diego. Debemos permanecer fuertes». Mientras las sombras se disipaban, la habitación parecía temblar ante la feroz lucha de luces.
Sin embargo, Luis sabía que esto era solo el comienzo. La sombra madre no se había ido por completo, una parte de ella continuaba anclada a su interior, un residuo de dolor y furia que vendría a reclamar lo que le pertenecía, pero mientras el eco de la oscuridad se desvanecía, el altar temblaba bajo sus pies, preparándose para revelar otro secreto. Una gran falla se abrió en el suelo. Desde el abismo chillidos y lamentos emergieron, vibrando en el aire pesado. Luis y Diego se miraron, aterrados pero decididos. El verdadero horror aún aguardaba bajo la superficie, y tenían que enfrentarlo. Y al borde de aquel abismo, una voz conocida, suave y engañosa, comenzó a llamarlos. Cuídense, lo peor está por venir. La conexión que habían formado parecía a punto de ser puesta a prueba por algo aún más siniestro. La pregunta era, ¿podrían enfrentar no solo sus propios demonios, sino también la cruda verdad que los amenazaba desde lo profundo? Luis sintió cómo su piel se erizaba al escuchar esa voz. Era como un eco lejano que retumbaba en su memoria, una melodía nostálgica y aterradora a la vez. Mamá, murmuró él, al recordar la figura de la mujer que lo había abandonado años atrás. Pero la respuesta no vino de la oscuridad, en su lugar, un grito desgarrador se elevó desde el abismo. Diego se encogió más cerca de su padre. Papá, no me gusta esto, dijo, su voz temblando. Luis sabía que no solo se refería al miedo palpable que los rodeaba, había algo más profundo, una intuición que resonaba a través de sus pequeños ojos. La falla en el suelo se expandió, y aquello que parecía irreal comenzó a tomar forma. Un rostro, o lo que alguna vez había sido un rostro, emergió del fondo. Le prometía todo lo que Luis sabía que había perdido. Inmediatamente, un torrente de terrible nostalgia lo invadió. ¿Lo ves, hijo? Lo que perdimos no está tan lejos, dijo, apretando los ojos en un intento de que la desesperación no los dominara. No puedo dejar que te lleve, papá, gritó Diego, sacudiendo su cabeza. Errante y confundido, el pequeño parecía luchar entre la razón y el miedo que lo consumía. Diego, mantente fuerte, le ordenó Luis, la voz ahogada por la rabia que empezaba a surgir en su interior. No podemos dejarnos llevar por ellos. Sin embargo, a medida que la imagen continuaba formándose, más débil se sentía. La tentación de caer nuevamente en el abismo era abrumadora, un llamado que prometía respuestas y un alivio que nunca conoció. El eco de la voz se convirtió en un murmullo hipnótico que retumbaba por la caverna. Ven, Luis, ven, Diego, la oscuridad es el camino a la verdad. Al escuchar aquellas palabras, Luis sintió que su cuerpo empezaba a ceder, la grisácea luz que lo rodeaba se tornaba absorbente, arrastrándolo hacia el abismo. Despierta, gritó Gonzalo, sujetando a Luis por un brazo. No dejes que te atrapen. Eso no es de este mundo. Su énfasis sacudió a Luis como un balde de agua fría. Se dio cuenta de que estaba a punto de caer, no solo en el abismo físico, sino también en uno emocional. Con un esfuerzo sobrehumano, Luis sacó toda la fuerza que le quedaba. No me llevarás de nuevo, gritó. En ese instante, Luis sintió como el oscuro latido de la tristeza se hacía más fuerte dentro de él. La figura en el abismo retrocedió, su rostro distorsionado de ira, haciendo que el terror se intensificara más allá de la comprensión. Los lamentos de las almas perdidas parecían ahora un coro siniestro, cantando sobre su inevitable destino. Esto no ha terminado, se oía en cada grito que resonaba. Luis sabía que habían logrado evitar el primer embate, pero el verdadero horror aún mantenía una retorcida presencia en el aire. La posibilidad del sacrificio parecía flotar entre ellos, como una niebla densa. Sin embargo, un nuevo destello de luz surgió del altar, claridad que pareció traspasar incluso el dolor vencido. Una luz acompañada de la risa infantil de Diego sorprendió a todos, era la luz de la esperanza. Papá, yo puedo ayudar, exclamó el niño, su voz resonando con confianza renovada. Solo necesitamos creer juntos. Justo en ese momento, la falla en el suelo comenzó a temblar, y un chorro de energía oscura salió disparado en su dirección.
El suelo retumbó y la figura amenazante en el abismo pareció cobrar vida, estirándose como una sombra espectral dispuesta a cerrar cualquier escape. ¿Podremos vencerlo esta vez?, se preguntó Luis, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. Ambos, padre e hijo, se prepararon, listos para afrontar el verdadero enemigo, temerosos, pero más que nunca, unidos. Sin embargo, una pregunta surcó el aire y el terror se adueñó de sus corazones: ¿cuál sería el precio de esta lucha? De repente, un rugido ensordecedor inundó la caverna, envolviéndolos en una oscuridad que parecía querer devorarlos. Y en medio de la abrasante desesperación, una nueva voz, más fuerte y llena de odio que todas las anteriores, brotó del abismo. El precio siempre es más alto de lo que piensan. La conexión que habían formado se pondría a prueba de maneras inimaginables. Todo lo que habían creído podría ser la clave para desatar el horror que ni en sus peores pesadillas habían imaginado. La caverna tembló de nuevo, y el suelo crujió como si estuviera vivo. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose con avidez, buscando algo que atrapar. La voz que resonó desde el abismo era un apremio, una advertencia, pero lo que conllevaba era un eco de venganza. Luis y Diego se acercaron el uno al otro, su unión era la única barrera frente al horror. «Debemos unir nuestras manos», exclamó Diego, mirando a su padre con una determinación que era casi desconcertante en medio del caos que los rodeaba. Luis asintió, sintiendo que, a pesar del miedo, la pureza de la fe infantil podía crear un escudo contra la oscuridad que se arremolinaba a su alrededor. Juntos, entrelazaron sus dedos. El brillo de la luz que parecía haber despertado en Diego se intensificó. Luis cerró los ojos, invocando recuerdos de momentos felices, de risas compartidas y abrazos cálidos. De repente, una imagen se proyectó en su mente, una cena familiar, las risas de su madre, la voz ternura de su padre. Era un refugio en medio del desasosiego. «Ahora», gritó Luis, mientras la luz envolvía la caverna. La energía oscura se abalanzó sobre ellos, pero el estallido de luz superó la oscuridad en un instante asombroso. Como un rayo, la luz atravesó la grisácea neblina, debilitando con su calidez los gritos de las almas perdidas. Sin embargo, la figura del abismo no se detuvo. Su odio se convirtió en un viento desgarrador. «No pueden vencerme», aulló la sombra, chocando contra su luz con una fuerza palpable. Luis sintió que su corazón se aceleraba, la oscuridad se sentía cercana, casi podía ver las muecas burlonas en su rostro. «Recuerda. Nunca te ha querido», murmuró Gonzalo, sacudiendo la cabeza mientras mantenía su mirada fija en la figura. «Es un engaño, no permitas que te atrape de nuevo». Dijo esas palabras como un mantra, como si repitiéndolas pudiera hacer que la realidad fuera más soportable. «Conéctate conmigo, papá», pidió Diego, su voz resonando en la caverna como un canto. En ese momento, Luis sintió que su vínculo iba más allá de la pérdida y el miedo, era una ruta hacia la luz, un camino que podían trazar juntos. Los gritos de las almas perdidas casi se tornaron un silencio al mismo tiempo que su unión comenzaba a tomar forma. Luis extendió su mente, buscando la chispa de esperanza que resguardaba a su hijo. Sentía el aliento de la oscuridad contra su piel, pero también la traición de los recuerdos que intentaban atraparlo. La figura en el abismo se arrojó contra ellos, y un volcán de energía oscura erupcionó. La luz que formaron iluminó cada rincón de la caverna y, de repente, una visión pasó por sus mentes, una puerta, una salida no solo física, sino hacia un nuevo comienzo. Sin embargo, no la podían alcanzar. «No podemos rendirnos». «Adelante», bramó Luis, su voz resonando como un tambor guerrero. A medida que avanzaban hacia la oscuridad, el espacio entre ellos y la sombra se alargaba y encogía, una danza macabra de proximidades y distancias. Una sombra emergió detrás de ellos en un último intento. Luis y Diego giraron, su energía conjunta haciendo temblar a la figura como un espejismo. Diego sintió un escalofrío, una ola de claridad.
Es el sacrificio. Yo puedo darlo, dijo, logrando que la tristeza inundara su mirada, pero al mismo tiempo aflora una resolución. No, hijo, no, chilló Luis, comprendiendo en ese instante lo que su pequeño ofrecía. Estaba dispuesto a todo para salvar a su padre, e iba a permitirle a la oscuridad cerrar sus garras sobre él en lugar de sobre su papá. El horror se estaba intensificando, envolviendo a Luis y a Diego. No me dejes, gritó Luis, cuando la sombra pareció alimentarse de la luz que ambos habían creado. Pero Diego, con el corazón latiendo ferozmente, se plantó firme. Es la única forma, afirmó el niño, cerrando los ojos mientras una luz pura emanó de su ser. Por favor, papá, resiste. La última explosión de luz iluminó la caverna, dejando a Luis aturdido. Entonces, un rayo de oscuridad se lanzó hacia Diego, y en un instante, todo lo que sabía se le desplomó. Mientras todo se volvía blanco y una atmósfera de calma los envolvía, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Había sido suficiente el sacrificio? ¿O el verdadero terror apenas comenzaba? La risa afilada de la oscuridad resonó de nuevo entre las piedras, y el ecosistema de la caverna tembló, como si estuviera esperando algo que escapa a la comprensión humana. Mientras la luz complicada se debilitaba, un súbito frío envolvió a Luis. Diego, murmuró, sintiéndose atrapado entre lo real y lo fantasioso. Pero solo obtuvo silencio. ¿Qué seguiría después de tal precio? La bruma a su alrededor se retiró lentamente, dejando al descubierto un paisaje desolado. Luis se encontraba de pie, inmóvil, como si la caverna hubiera tomado su esencia y dejado su cuerpo atrás. Su mente giraba, atrapada en un torbellino de recuerdos y miedo. Las risas de Diego todavía resonaban en sus oídos, pero ahora eran ecos lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Intentó pensar, intentar comprender lo que acababa de suceder, pero las palabras no hacían más que ahogarse en su garganta. Diego, gritó, el sonido reverberó contra las paredes de piedra, pero no hubo respuesta. La caverna permanecía en un silencio sepulcral, como si la misma tierra contuviera la respiración. Cada sombra parecía burlarse de él, cada rincón se tornaba un posible escondite de un horror aún desconocido. Luis empezó a dar pasos vacilantes, su corazón golpeando contra su pecho. Niegas, lágrimas y la impotencia lo consumían. Por favor, hijo, regresa, murmuró, el ruego apenas un susurro. Nada, el aire helado le cortaba la respiración. Pero en su soledad, hubo un pequeño destello de luz que atrajo su mirada. Una figura se perfilaba al final de la caverna, justo donde antes había estado el abismo. Con un brío de esperanza, Luis se apuró hacia ella, sintiendo el calor de esa luz como un resquicio en su desesperación. Cuando estuvo cerca, se dio cuenta de que no era una figura, sino un objeto, un pequeño juguete, un dinosaurio de plástico que Diego había dejado caer días atrás en el parque. El corazón de Luis se rompió un poco más, la mezcla de cólera y nostalgia invadiendo su ser, pero había algo más. Un leve murmullo, apenas audible, que pareció venir de las profundidades de la caverna. Luis se detuvo, todos sus sentidos alzados en alerta. ¿Era posible que el sacrificio de Diego no hubiera sido en vano? A medida que se acercaba al sonido, el aire se tornó más pesado, y una presencia comenzó a formarse en el lugar. Diego. Gritó de nuevo, esta vez con una fuerza renovada. Las paredes parecieron vibrar ante su llamado, resonando con un eco que se perdía en los rincones de la caverna. La figura oscura que había intentado devorarlos antes se manifestaba nuevamente, su forma bosquejando un rostro difuso pero llenos de desdén. Has perdido, Luis. Tu niño ha dado todo, y sin embargo, el juego apenas comienza, susurró la sombra con una voz burlona. La desesperación invadía el alma de Luis, pero un fuego comenzó a agitarse dentro de él. Recordaba a su hijo, su risa, su inocencia. En el momento en que esa luz estalló, él había renunciado a todo. No podía rendirse ahora. No. Tú no te llevarás a Diego. Gritó Luis, sintiendo que algo dentro de él se encendía con cada palabra.
La sombra se reía, un sonido macabro que reverberaba por las paredes, atando el miedo en su pecho. Pero la risa se tornó en un grito desgarrador cuando Luis, como un torrente, dejó que su amor por Diego fluyera consigo, el suelo comenzó a titilar, la caverna temblaba de nuevo. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la luz surgió de su interior, no como un destello, sino como una columna que elevaba su ser. La sombra intentó responder, pero su voz se ahogó entre los gritos de las almas perdidas que ahora emergían, arrastrando a la oscuridad con ellas. Sin embargo, algo más se movía en la penumbra, algo aún más antiguo y malvado. Mientras la luz de Luis se expandía, clamando por su hijo, un susurro más profundo emanaba del abismo que habían enfrentado. ¿Crees que puedes sobrevivir? ¿Piensas que has ganado? La oscuridad toma todas las formas y en ese instante, una sombra alargada se abalanzó sobre él, atravesando la luz. Luis sintió que el frío penetrante regresaba, no solo del entorno, sino de un recuerdo olvidado. ¿Podría ser que el verdadero terror se ocultara en el sacrificio de su hijo? Mientras sus fuerzas empezaban a decaer, una revelación sombría se instaló en su mente. Diego podría estar a salvo, pero su sacrificio había abierto la puerta a una tormenta que ni él ni su padre estaban preparados para enfrentar. La caverna retumbó con la voz de la sombra. Prepárate, Luis, aún hay más. La sombra nunca se apaga. Una risa resonó desde lo profundo del abismo, y Luis supo con horror que todo esto no era más que el inicio de la verdadera batalla. ¿Qué vendrá después? La pregunta se dibujó sin respuesta, dejando la esperanza y la desesperación entrelazadas en un ciclo mortal. El silencio tras el clamor de la batalla se sentaba pesadamente en el ambiente. Luis se encontraba paralizado, su mente atrapada en las sombras de la incertidumbre. Diego murmuró, sintiendo cómo la soledad se asentaba en su pecho. Un núcleo helado se retorcía en su interior. Si su hijo había sucumbido al sacrificio, ¿qué quedaba para él? De repente, el temblor del suelo volvió. La figura oscura, grotesca y retorcida, se materializó de nuevo. Sus ojos resplandecían con un odio antiguo, un odio que parecía alimentarse del dolor que Luis cargaba. No te regocijes en la victoria, humano, resonó la sombra, su voz un eco lejano, la oscuridad siempre encuentra su forma de regresar. La esencia de tu hijo pertenece ahora a las profundidades. Cállate, gritó Luis con furia, el eco de su voz atravesando la caverna. La rabia empezaba a calar en su corazón, en lugar de la desesperación. Tú no puedes llevártelo. Luis, con el corazón bramando desde las entrañas, se impulsó hacia adelante, desafiando la sombra que se alzaba ante él. Sintió el ardor de un deseo inquebrantable de recuperar lo que había perdido, de obtener respuestas y, sobre todo, de luchar por su hijo. En ese instante de unión entre su miedo y determinación, una chispa luminosa surgió dentro de él. Diego, por favor, susurró, la necesidad de reconectar llenando el aire. En medio del caos, sintió un ligero brillo, un eco de la luz que antes compartieron, como si su hijo todavía pudiera escucharlo. Resiste, clamó Luis con fervor, y a pesar del frío tentador que se deslizaba a su alrededor, comenzó a concentrar toda su energía en esa chispa. La figura oscura se retorcía, su forma distorsionándose como si luchara contra un viento incesante. Eres un necio, Luis. La oscuridad siempre regresa, y tu dolor solo es el preludio de un tormento aún mayor. Pero Luis no iba a ceder. Con cada palabra, su luz interna crecía, iluminando el espacio con un destello brillante que la sombra luchaba por contener. No, no dejaré que eso suceda, gritó, su voz resonando con el peso de cada padre que había luchado por su hijo. De pronto, la conexión entre él y Diego vibró con fuerza, y un torrente de recuerdos comenzó a fluir en su mente, risas, abrazos y esos momentos simples que formaban su vida. Luis se aferró a esos recuerdos, eran su salvación. Sin pensarlo, extendió su mano hacia el abismo, invocando todo lo que su corazón había experimentado. Diego, ven a mí. La sombra dio un paso atrás, perturbada, intentando mantener el dominio,
pero Luis estaba decidido. La luz brillaba tan intensamente que comenzó a desgarrar la oscuridad, revelando figuras etéreas atrapadas en sus propios recuerdos, almas que habían hecho el mismo sacrificio alguna vez. No están solos. Todos ustedes tienen derecho a salir, exclamó Luis, uniendo su voz a las almas que clamaban por libertad, y fue en ese momento cuando comprendió, la lucha no solo era suya, era una lucha compartida por cada padre, cada hijo, cada espíritu atrapado en el horror de la oscuridad. La luz brotaba de su ser como una explosión de esperanza. La sombra, ahora más débil, parecía perder su forma. No, no puedes hacer esto, susurró, cada palabra desgarrada por el terror. Justo cuando Luis sintió que estaba a punto de vencer a la oscuridad, una nueva ola de terror emergió del abismo, una sombra aún más oscura que la primera. No te has librado de mí, Luis. Solo alargaste tu agonía. Con un último aliento de desesperación, negó con la cabeza, comprendiendo que el sacrificio de Diego había abierto no solo un portal, sino que había despertado secretos enterrados. Juntos, hijo, siempre juntos, Luis murmuró, dejando que ese faro de amor guiara su decisión. La conexión con Diego brillaba intensamente, sintió como la esencia de su pequeño le sostenía. Ambos estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, con el amor que compartían como su armadura. Se unieron de nuevo, extendiendo sus manos hacia el horizonte de la oscuridad que se avecinaba. Luis gritó, no me llevarás a mi hijo, ni a mí. Y en una explosión de luz y valentía, reclamaron la oscuridad, luchando no solo por ellos, sino por cada alma atormentada que había encontrado ansiedad en los ecos de aquel lugar. La distancia entre luz y oscuridad se desdibujó, y lo que antes parecía terminar, se transformó en un nuevo comienzo. El abismo temblaba, los gritos de agonía resonaban, pero Luis y Diego, con su poder renovado, encontraron su camino hacia la salida. La luz envolvió la caverna, haciendo que las sombras retrocedieran como criaturas cobardes. Este es nuestro momento, gritó Luis, y el eco de su voz atrajo a las almas perdidas una vez más, resonando en sociedad por la libertad. Con un último esfuerzo, la puerta de la caverna se abrió. Un brillante resplandor inundó el ambiente. Luis y Diego emergieron de las sombras, abrazándose con fuerza, un vínculo indestructible que ni el terror podría romper. Tras ellos, la oscuridad se cerró, atrapada en su lugar para siempre. Luis miró a Diego, sus ojos brillando de alegría y alivio. Estamos a salvo, dijo, su corazón rebosante de amor. Aunque sabían que el verdadero horror siempre pudiese regresar, hoy habían triunfado. Y en su unión, habían encontrado la luz en la oscuridad, un faro de esperanza en un mundo que muchas veces parecía consumirlos. La vida seguiría, las sombras tal vez aguardaban, pero por cada batalla ganada, había un resplandeo de esperanza. Juntos, padre e hijo, estaban preparados para enfrentar lo que viniera. La aventura había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Ahora, si llegaste hasta aquí, no olvides que esto es solo el inicio. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo. Necesitamos que el algoritmo se alimente de tu apoyo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia. Quiero saber qué piensan, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.